on this computer, y ahí está. Arrancamos con la unidad, con la clase número 17 del 21 de mayo del 2021. Hoy vamos a ver el tema de práctica de la unidad 4, que es funciones. ¿eh? Arranca la Sofi con el tema de Colab, de cómo ir graficando, con algunos ejemplos. Todo tuyo, Sofi. Dale, buenísimo. Gracias, Leo. Buenísimo. Ahí va en mi pantalla, me imagino. Acá estoy mostrándoles un collab que ya está subido al campus en la unidad 4. Al final, donde dice ejemplos con collab, con Python o algo así. Acá pueden ver esto mismo. Yo doy por supuesto que ustedes ya leyeron la teoría y ya la entendieron. Un poco ya charlamos sobre la teoría de la última clase de teoría justamente, antes del examen parcial. Así que bueno, igual si hay algo que no se entiende me frenan, me preguntan, no hay ningún problema, pero no voy a explicar las bases de todos los conceptos, ¿sí? Vamos a empezar importando algunas cosas, como siempre. En este caso importamos Math, que es un módulo para usar funciones matemáticas. NumPy, que ya lo hemos usado otras veces, muchas veces importamos from NumPy, import matrix, por ejemplo, cosas así. Ahora lo estoy importando un poco distinto, estoy haciendo import NumPy as NP, que es la forma más tradicional de usar NumPy. Si yo quisiera usar, por ejemplo, una matriz, podría ser np.matrix y no tendría que importar la matriz por separado, sino que lo puedo acceder directamente desde este módulo. Y la librería que vamos a usar para graficar se llama Plotly, ¿sí? Y vamos a importarla nosotros de esta forma. Acá se está sumando algo más. Ya lo admití. Yo te lo admito, bueno, Sofi. Dale, de 10. Importamos entonces todas las funciones que necesitamos. Ahí tengo todo. A ver, espérenme un segundito. Vamos a limpiar los outputs. Ahí va. Bueno, funciones. Existen funciones conocidas que ya están implementadas en Python. ¿Sí? Muchas ya las vimos en las unidades anteriores. Yo ahora les voy a mostrar algunas nuevas, digamos que nuevas en el sentido de que quizás no las usamos antes, pero son muy útiles. Por ejemplo, esta función que está dentro del módulo math, que se llama sqrt, squart, sirve para calcular la raíz cuadrada. Entonces, math.squart, si le pasan 9, por ejemplo, esto me va a devolver 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9. Factorial, esta sí la vimos, math.factorial. La usamos, acá la estoy usando un poco distinta. Antes la importábamos from math import factorial, ahora importé directamente el módulo, así que puedo hacerlo de esta forma. Math.factorial, ¿se acuerdan que nos calculaba el factorial? El factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que sería 6. Otra función también muy útil que pueden llegar a usar mucho es el coseno, ¿sí? También esto se usa desde math, desde el módulo math. Coseno de 0, por ejemplo, es 1. Y así como tienen el coseno, ahora vamos a... Si necesitarían el seno, es sin, ¿sí? Seno de 0. Es 0, si no me equivoco, sí, 0. Y bueno, exactamente. Bueno, y así todas las funciones, ¿cómo se llama? Trigonométricas, que están acá en la librería math, ¿sí? Todas las pueden usar desde ahí. Otro ejemplo es el logaritmo, que no me acuerdo si lo vimos o no, creo que no, así que se los cuento ahora. Log2, esto sirve para calcular el logaritmo en base 2. Entonces, log2 de 8 nos va a dar, por ejemplo, 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. Si ustedes usan en vez de log2, log solo, les va a calcular el algoritmo en base E. Si E es un número, así como decir pi es 3,14, bueno, E es un número así fijo, que ahora no me acuerdo cuánto es, pero era 2 como algo, si no me equivoco. Y bueno, nada, si usan log solo, les va a calcular el logaritmo en base E. Pero si quieren calcular de otra cosa que no sea 2, que no sea E, la forma de calcular otro tipo de logaritmo es esta. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a calcular
el logaritmo con base 3 de 9. Entonces le pasamos como primer parámetro 9 y segundo parámetro 3, que va a ser la base. ¿Sí? Logaritmo más de 3 de 9 va a ser 2. ¿Por qué? Porque 3 a la 2 me da 9. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. No les conté nada muy nuevo. Pero bueno, esta es la forma de usar las funciones por ahí normales o estándar, digamos, de Python. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos definir una nueva función? Si nosotros tenemos coseno, tenemos todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Bárbaro, Leo. ¿Qué pasa si necesitamos una función nueva? Por ejemplo, queremos calcular el sueldo, ¿sí? El sueldo de una persona que cobra 150 pesos la hora, por ejemplo. Nosotros podemos definir nuestra propia función custom. Esto, no sé si ya lo vieron en alguna materia de programación. Acá estoy como mezclando por ahí conceptos de programación con conceptos de matemática, pero va a ser muy útil verlo de esta forma, así que se los voy a ir contando. ¿Vieron algo de definir funciones en otra materia? Sí, Sí, ya lo estuvieron viendo. Sí, estuvimos haciéndolo en laboratorio con C. Genial. Con C. No, en funciones no, lo dimos en el algoritmo. En algoritmo. En programación sería. Buenísimo. Perfecto. Entonces ya la idea de qué es una función que recibe parámetros, que devuelve cosas, más o menos ya la tienen. No sé si lo habrán visto con Python, seguramente lo habrán visto, bueno, con C me dijeron, o no sé si con algún otro lenguaje. Me Les cuento- confundí, dimos el concepto, con pseudocódigo nomás. Ah, lo vieron con pseudocódigo, no lo vieron andando, digamos. Bueno, lo vamos a ver entonces ahora. Esta es la forma de definir una función en Python, ¿sí? Ven que tienen como algunas palabras claves. Yo acá les dejé la listita de qué cosas prestarle atención. Pero en general les cuento, para definir una función en Python, primero usan la palabra def, esto significa que van a definir una función. Después ponen un nombre que es como los nombres de la variable, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Puede ser mayúsculas con minúsculas, normalmente se usa siempre todo con minúsculas, y si son muchas palabras, se separa con un guión bajo, sueldo de una persona, por ejemplo. ¿Sí? Acá el resto de los ejemplos los tengo solo con sueldo, así que lo voy a dejar con sueldo. Entre paréntesis, después del nombre que ustedes le quieren dar a la función, entre paréntesis le ponen los parámetros que ustedes esperen recibir. En este caso van a recibir un parámetro que sea horas trabajadas. 2 puntos, y después abajo, indentando, ¿sí? Normalmente se usan 4 espacios, pero pueden ser 2 espacios también, o pueden ser un tab, pero lo importante es que mantengan esto siempre igual, o sea, si acá hacen 4 espacios, después van a tener que hacer 4 espacios de vuelta. Y en todo este bloque, que sería lo que está indentado dentro de la función, dentro del def, todo eso es el bloque de código que se va a ejecutar cada vez que uno llame a esta función. Entonces, ¿qué es lo que se va a ejecutar cuando yo llame a sueldo? Bueno, vamos a hacer un cálculo, y lo voy a poner adentro de una variable, ¿sí? Las variables que existen adentro de una función, yo les hablo en Python, no en todas las lenguajes son así, pero las variables que existen adentro de una función van a existir y van a vivir solamente dentro de esa función. Si yo por fuera de la función llamo a cálculo, el programa va a tirar un error porque cálculo no existe, existe solamente en el contexto de esta función. Yo por ahí les mezclo. No se preocupen que esto no es que lo tienen que saber para saber matemática, ni para probar los parciales, ni nada, yo les cuento en general, después si tienen más dudas me preguntan, obvio. Si lo que les estoy diciendo no tiene mucho sentido por ahora, bueno, no se preocupen que después lo van a estudiar mejor seguro. sí, profe, nosotros vimos lo que sería el alcance de las variables. En concepto lo vimos también. Perfecto, Así que, el contexto lo tienen. sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces acá definiendo una variable, pueden definir una. En este caso, nuestro cálculo es multiplicar 150 por nuestro parámetro que es horas trabajadas, y vamos a devolver ese cálculo. ¿Sí? En Python, con return, ustedes definen qué cosa va a devolver la función. ¿Sí? Va a ser quizás un montón de cosas, acá a lo mejor
además de calcular, pueden imprimir cosas en la pantalla, pueden, no sé, hacer un montón de cosas, pero al final lo que va a devolver la función es lo que esté después del return. Si no tienen return, si por ejemplo esto lo borran, la función no va a devolver nada. O sea, hacen todo el cálculo, pero no lo devuelven, no pasa nada, no le pueden usar el número, digamos, porque no lo están devolviendo. Para usarlo siempre tienen que poner la palabra return y lo que quieran devolver. Bueno, esto en general, cómo funcionan las funciones en Python. ¿Sí? Y cómo le decimos, igual que lo que vimos antes, por ejemplo, con el logaritmo, con todas estas cosas, sueldo, y entre paréntesis le pasan el parámetro, y ven que acá calculamos el sueldo para 2 horas trabajadas. ¿Sí? Otra forma es, en vez de pasarle directamente el parámetro, le paso el nombre. ¿Se acuerdan que acá la definimos con un nombre, horas trabajadas? Entonces puedo decirle sueldo igual, y entre paréntesis, de horas trabajadas igual 50, y me va a hacer el cálculo de 150 por 50. Y esta es la forma de usar una función ya definida. Bueno, hasta ahí lo que es funciones en general. Ahora les voy a contar un poco de cómo vamos a hacer para graficar, para hacer gráficos de las funciones. Vamos a necesitar dos cosas. Vamos a necesitar los puntos que vamos a graficar, y para usar la librería que usamos para graficar, vamos a necesitar pasarle por un lado los valores de X y por otro lado los valores de Y. O sea, si necesitamos dibujar el punto 2, 3, por ejemplo, vamos a necesitar por un lado pasarle X igual 2, y por otro lado pasarle Y igual a 3. ¿Sí? Después eso se va a graficar. Y eso es bastante, nos va a resultar bastante simple, porque vamos a definir, por un lado sería el dominio de lo que queremos dibujar, y por otro lado el codominio, la imagen de los puntos que queremos dibujar. En este caso vamos a dibujar la función sueldo, ¿sí? Y vamos a graficar qué pasa si una persona trabaja 5 horas, 20 horas, 25 horas o 30 horas. Van a ser los puntos que queremos graficar. Y para calcular los valores, que serían las imágenes de esos puntos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una lista, y esto ven que es algo que nosotros ya conocíamos, esta sintaxis de las unidades anteriores, ¿sí? Voy a llamar al sueldo de las horas por cada hora definida en X, ¿sí? Esto acuérdense que también es un nombre de una variable. Yo acá le puedo poner cualquier cosa, de sueldo sub coso por coso en X, ¿sí? Pero no pueden usar X si acá están usando X, porque si no se va a pisar la variable y les va a tirar un error, ¿sí? Entonces por eso acá. El cálculo del sueldo de cada hora por cada hora en X, así es como se interpreta esta línea. Lo ejecutamos, y vamos a ver ahora, chequeamos por las dudas, qué cosas nos quedan las variables. En X, fíjense que está lo que definimos, 5, 20, 25, 30. Y en Y debería estar el sueldo por cada una de esas horas, ¿sí? El sueldo de 5 horas, el sueldo de 20 horas, de 25 y de 30. Para hacer un gráfico de puntos, vamos a usar esto que es PX de Plotly Express, que era lo que importamos acá arriba. PX.scatter. Y acá le tenemos que pasar los parámetros. Sofi, te hago una No, pregunta. sí. Con el ejemplo anterior, si vos, por ejemplo, podría usarse, no sé, si les tocaría programar un software para que haga los recibos de sueldo, en donde vos sacás las horas que laburó la gente, y ahí tenés que hacer, viste, que se hace todo el tema, o sea, multiplicás por el precio de la hora según la categoría que tenga, y empezás a hacer todos los descuentos. Lo podrías hacer con esta Con una sintaxis, digamos. función. Sí, con una Claro, función. sí, con Con una una sintaxis y función. una función similar a la que vos estás generando. Exacto. Las Ahí, funciones se usan un montón y se usan todo el tiempo y para hacer de todo. no, yo para ubicar también a algunos de los chicos en una aplicación práctica que pueden llegar a laburarlo en su vida profesional cuando tengan el título, ¿no es cierto? Exacto. Sí, No, tienen que hacer nada,
cálculo de recibo de sueldo van a usar una función que calcule eso. Si están Nada. usando un videojuego donde hay orcos y hay demonios y hay que pegarle, van a hacer una función para pegarle a los orcos y a los demonios. Si Bien. van a hacer, no sé, un sistema de recomendaciones en Mercado Libre, van a hacer una función que en base al usuario elija qué recomendarles, y así. Las funciones se usan para todo el tiempo. Bien. Te interrumpía nomás para centrarlos en un ejemplo, Sofía. Buenísimo. No, súper válida la interrupción. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Tenemos definidos los X y los Y. Bueno, los X, los Y, y vamos a graficar, ¿sí? Esta sintaxis nos sirve para hacer gráficos de puntos. Voy a ejecutar, y fíjense, tengo justo la ventana de chat arriba. Ahí va. Fíjense que tengo los puntos que yo les dije, ¿sí? 5 me da algo así como, no me acuerdo cuánto, 750. De hecho, si pongo el mouse arriba, me va a decir 5,750. Para 20 me daba 3000, para 25 me daba 3750 y para 30, 4500. ¿Sí? Esos son los puntos que yo tenía. Y fíjense la sintaxis, acá es muy importante poner x igual a nuestro valor, que en este caso también se llama x, podría llamarse, no sé, horas, y llamarse sueldo, o sea, eso es algo que podríamos hacer. Acá en vez de x ponerle horas, y ahí en vez de y ponerle sueldo, es algo que podríamos hacer. Y acá entonces le vamos a poner x igual a horas y igual a sueldo. Va a suceder exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero es importante que antes del horas o del nombre de nuestra variable le pongan x igual, porque si no, no va a funcionar, porque el primer parámetro que espera Plotly es otra cosa. ¿Sí? No es los valores de x. Entonces les va a andar raro si no le ponen eso. Así que bueno, eso es algo para tener en cuenta. Este es un gráfico de puntos, entonces, como les decía, y si quieren hacer un gráfico de líneas, es exactamente la misma sintaxis, solamente que en vez de scatter le ponen line. ¿Sí? Ejecutamos esto, y fíjense que acá tenemos gráfico de líneas, y está el punto x5 con 750, estaba el 20 con 3000, 25, bla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el tema de la precisión de nuestra función? Porque nosotros solamente le dimos algunos puntos, y Plotly sabe hacer una línea a partir de un par de puntos, pero en realidad lo que hace es como trazar una línea medio recta entre un punto y el otro. En este caso nuestra función era una función lineal, sí, porque mientras más sueldo tenés, mientras más horas trabajás, más sueldo tenés de forma lineal, ¿sí? Siempre es una línea recta con pendiente de 150 en este caso. Pero ¿qué pasa con funciones que no son lineales? Por ejemplo, si nosotros tenemos una función cuadrada, ¿sí? El x al cuadrado. Eso, no sé si se acuerdan, es una función que tiene forma de u. Entonces, ¿qué pasa si le damos pocos puntos para graficar cuando tenemos este tipo de funciones? Por ejemplo, quiero graficar x cuadrado, pero los x que yo le paso son solamente 2, le paso menos 1 y 1, nada más que eso. Y cuando, bueno, acá estoy definiendo nuestra y, de la misma forma que les dije antes, solamente que en vez de crear una función para hacer el cuadrado, lo voy a hacer adentro de la lista, entonces número al cuadrado por número en x, ¿sí? Esta es la forma de definir nuestras y. Si graficamos esto, esto no va a tener forma de u, como nos gustaría, porque le di 2 puntos nomás, entonces va a ser la línea recta entre esos 2 puntos. Y bien, nosotros queríamos graficar una función cuadrática, acá no tenemos una función cuadrática. ¿Qué pasa entonces si le vamos agregando algún punto más? Acá en vez de 2 puntos le estoy pasando 3. Ven que tampoco es una U, pero bueno, por lo menos no es una línea recta, va de a poquito teniendo un poco más de forma. Si acá le paso 4 números, bueno, ponele que se va acercando cada vez más, pero igual es raro, digamos, no es tan lindo.
A nosotros nos gustaría en realidad pasarle un montón de puntos para que se vea realmente como una curva, porque esto en realidad es como súper tosco y no está tan bueno. Ahora nosotros ya vimos en las unidades anteriores cómo hacer para generar una lista de muchos números sin tener que ponernos a escribir un número atrás del otro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto del range? ¿Qué era lo que hacía range de 10? ¿Alguien se acuerda? Una lista hasta el 10 sin incluir. Ahí está. Una lista desde 0 sería. el 10. Ahora, ¿qué pasa si nosotros usamos solamente desde el 0 hasta el 10, por ejemplo, para hacer nuestra curva? No nos va a quedar una U tampoco, porque la parte de la izquierda de la U era para los números negativos. Nos interesaría también incluir los números negativos. Esto es algo que creo que no vimos en la unidad anterior, pero nosotros si le pasamos 2 parámetros al range en vez de uno solo, el primer parámetro lo toma como el desde y el segundo parámetro como el hasta. El desde siempre lo incluye y el hasta no. Entonces, por ejemplo, una lista de range menos 5 a 5 nos va a devolver los números. Desde el menos 5, que es el primer parámetro, hasta el 4. ¿Por qué? Porque el último parámetro no lo incluye. ¿Sí? Vamos a hacer una lista de 10 elementos, pero incluyendo el primero y sin incluir el segundo. Con estos nuevos conceptos, entonces, vamos a hacer la gráfica de nuestra función cuadrática para todos los valores desde el menos 50 hasta el 50. Vamos a ejecutar esto, y fíjense que ahora sí tiene más pinta de función cuadrática. Esto sí es una U, queda más lindo, más intuitivo. Y si se van parando, van a ir viendo para cada uno de los puntos que nosotros definimos, cómo está definida esa función. Para 11.121, para 8.64, y así. Pero bueno, algo muy importante al momento de graficar o de graficar raíces, perdón, estoy mezclando palabras. Al momento de graficar funciones, es tener en cuenta algunos puntos específicos. ¿Por qué? Porque siempre en el cálculo de funciones me interesan algunos valores puntuales. Y en los ejemplos del libro van a ver lo de las raíces. Si algunos estuvieron viendo por ahí en otras carreras, se les toma también tema de máximos y mínimos locales, de límite, todas esas cosas no las vamos a ver, pero sí el tema de las raíces es muy importante, porque si estuvieron leyendo la teoría, la raíz de una función son los puntos donde la imagen es igual a 0. ¿Sí? En la cuadrática, por ejemplo, ese valor sea en 0, porque en el 0 de x, la y vale 0. ¿Sí? Eso es la raíz de una función. Y esto nos sirve para un montón de cosas, entre otras cosas para hacer cálculos de ecuaciones, que es algo que estuvieron viendo también en la unidad anterior. Para hacer los cálculos de las raíces de una función cuadrática, existe esta función que se llama, dentro de NumPy, ¿sí? Que habíamos importado como NP, roots. ¿Sí? Y la forma de llamar a roots es pasarle una lista. Fíjense que le estoy pasando una lista, esto está entre corchetes, no son los parámetros sueltos, sino que son los parámetros dentro de una lista. Y cada uno de los elementos es el coeficiente de las partes de la función. ¿Sí? En este caso, queremos calcular las raíces de x cuadrado más 2x menos 50. Entonces, x cuadrado, el coeficiente es 1, 2x el coeficiente es 2, menos 50 el coeficiente es menos 50. ¿Sí? Entonces esto tiene que estar siempre ordenado, desde el mayor grado hasta el grado 0, y la lista de los coeficientes. Si nosotros calculamos, van a ver que los coeficientes de estos es menos 8, algo y 6. Ahora, ¿cómo podemos ver esto gráficamente? Bueno, podemos definir nuestra función polinomio, ¿sí? En este caso
vuelvo a como habíamos hecho el ejemplo antes, donde define una función matemática como una función de programación. Y acá definimos entonces esto, x cuadrado, ¿sí? Que es esta primera parte, x cuadrado más, x cuadrado más 2x, que es esta parte, menos 50. Entonces cada vez que ejecuto polinomio de algo, me va a hacer toda esta operación y me va a devolver el resultado. Y lo voy a graficar para el rango de entre menos 10 y 10. Justamente para ver si está calculando. No sé. Lo ejecutamos. No ejecuté esta primero. Ejecutamos la definición de la función primero. Y ahora sí, graficamos. Y fíjense que tiene pinta de función cuadrática. Y si vamos a ver dónde estaba la primera raíz, menos 8,14. Bueno, nosotros todos los números vamos de 6, 8, 9, así que no tenemos el menos 8,14. Pero sí tenemos el menos 8 y eso ven que da menos 2. Y es como que un cachito más allá pareciera que está el 0. Si no es un punto en el mapa, como que sabemos, podemos ver que está cerca. ¿Sí? Menos 8 nos da 2 y 9 nos da, no sé, no está dentro de este sumo. ¿Sí? Vamos a ver, categoría, y bueno, y la otra raíz será en 6,14 también. Acá, en que en 6 está en menos 2 y también un cachito más para la derecha, que probablemente sea en 0,14 algo, ahí es donde está la otra raíz, que sería que la imagen es 0. Esto igual también lo podemos calcular haciendo, por ejemplo, polinomio, que era el nombre de nuestra función, polinomio de menos 8, bla bla bla, y esto debería darnos 0. Y fíjense que esto es 0. ¿Se acuerdan que por esos cálculos del error que tienen los números decimales, esto es en realidad 0,000 y así 8 ceros y después todo 0, 8, bla bla bla? Pero bueno, esto asumimos que esto es 0. ¿Sí? Eso podríamos redondearlo. Esta función round se usa para redondear. Redondeamos esto y nos da 0. Así que bueno, esas son las cosas que tenían para mostrarles. No sé si les quedó alguna duda. ¿Tienen algo? A mí no, Profe, todas profe. estas cosas acá, ¿Cómo? profe, todas estas cosas acá, todas las variables y todas las funciones las de cada código, vas poniendo acorde, va pasando. Se te está escuchando muy cortado. Sí, tengo el internet que me anda re mal. ¿Me escucha ahora bien ahora o no? Ahora parece que sí. Sí. ¿Qué decías? Que claro, que si las variables o las funciones se declaran arriba de todo antes de hacer el ejercicio. ¿Se escucha mal? No. Fíjate que, por ejemplo, no necesariamente las variables las pueden declarar cuando quieran. Siempre tienen que declararlas antes de usarlas, obviamente. Pero si ustedes acá quieren poner, no sé, root igual a esto, no sé, pueden usarlo, después la usan. Root es 0. Ah, ok, ok. No es necesario que sea al principio, sí se acostumbra a veces a definir como todas las variables arriba de todo, entonces después a lo largo de los ejercicios las pueden usar, pero nada, es una costumbre, no es necesario hacerlo de esa forma. Está bueno, Sofi. Profe, yo Sí. tengo una duda. Sí, Hay en la función polinomio, que tiene Sí. como parámetro x. Si tuviésemos, por ejemplo, dos parámetros x, ¿y cómo lo escribimos? es muy buena la pregunta. Vamos a hacer una función distinta y vamos a ponerle función
con 2 parámetros para que les quede como los ejemplos. ¿Qué podemos hacer? Una función que calcule. Sofi, este es el archivo que vos estás ejecutando desde el campus. Sí. Ah, bien, así que va quedando Así que almacenado si todos yo los campos. agrego ahora claro, todos estos ejemplos que voy a ir agregando ahora les van a Buenísimo. quedar. ¿Qué podemos calcular ahora? Algo en función de 2 cosas. No se me ocurre ahora qué puede ser. Pero bueno, ponele. Bueno, vamos a hacer un cálculo matemático nomás así, más o menos. No estoy con mucha creatividad. No, y un x cuadrado más y cuadrado igual a, no sé, a 10, que creo que es un círculo Dale, eso, que es la definición de un círculo. Una ponele. pregunta, Sofía. Sí. El Python, si es una función que no tiene raíces, porque se ubica por arriba de las abscisas, Sí. ¿lo interpreta eso o directamente saca algún error? Y vamos a probarlo. Ahora vamos a hacer una función que se ubique por encima, o sea que no tenga ninguna raíz, que puede ser un x cuadrado más 5, se me ocurre. Ujú. Entonces va a cortar por arriba, no va a tener ninguna raíz. Claro, Entonces, 10 ¿qué positivo. pasaríamos? X cuadrado, que sería 1, un 0 en las X y un 5 como para que suba para arriba el eje. ¿Y por qué no debería darme nada? Menos 0 0 más de x. Creo que una J ahí que mete. Bueno, esto me desconcertó. La verdad que no sabría Es qué un decir. número raro, digo, verdaderamente no. Sí, 0 punto más 2. 0 punto. esto. ¿No es flotante eso, profe? No, te da. No, Sofi, pará. El JS te está diciendo que estás definiendo números imaginarios. Eso es lo que yo estaba Eh, pensando, porque porque debería el ser menos. imaginario. Claro, ¿por qué? Porque No vos, tiene. eso debería ser menos 5, Sofi. Pero ahí tendrías. Ahí Claro, si estarías tenemos un cruzando. menos 5, sí debería tener 2 raíces reales. Claro, que ahí de hecho las tenés. Dos. Pero si acá le ponemos un más 5, uy, bueno, o un 55, sí, está Claro, bien. te tira la raíz imaginaria porque te pasa el x cuadrado con la raíz del menos 5. Claro, Cada el resultado de la raíz con resultado imaginario. claro, da números imaginarios. Sí, si vos tenías una raíz de menos 4, que después vos me habías generado esa duda, Pablo, la otra vez, yo no te la supe responder y ahora la vi. Si tenés la raíz, si era función o no función. Si tenés la raíz cuadrada de menos 4, para los números reales no existe la función. Para los números imaginarios sí estaría definida la función. Después vamos a verla con el ejemplo. Claro. 50, bueno, acá lo dejo como este ejemplo para que les quede bien. Pero me gustaría ver de qué tipo es esta cosa. Si acá le pongo 0, Sofi, busca una que sea x cuadrado. Ah, no, ahí va a tener raíz en 0, no dije nada. 0, y esto es. Esto no miren, en realidad lo que estoy haciendo es nada más por. Claro, es un número complejo, esto no es un número imaginario. Claro. Esta función type sirve para saber de qué tipo son las cosas. De nuevo les cuento algo que no necesitan saber. Sí, Pero porque las raíces son complejas en ese caso, por eso. Exacto. Tal cual, bien, Exacto. Pablo. No son números reales, son números complejos. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si yo quiero saber el tipo, esto después lo voy a borrar para que no se confundan, porque es nada, no les sirve para nada a ustedes, nomás es para sacarme la duda yo. Fíjense que si esto lo llamo con el sub 0, voy a tener el primer valor, ¿sí? Menos 8 en este caso. Y si a esto lo paso por la función type, me va a dar el tipo de esto. Y si ven, el tipo de este número es un float, esto es un número decimal. En cambio, el tipo de esto otro no es un float, sino que es un número complejo. Esto por ahí es la forma que van a tener ustedes de ver si es un número real o no es un número real. Los flats son números reales siempre, y bueno, los números complejos no son números reales, no están dentro del conjunto de los números reales. No se preocupen por esto.
para Más nada, material de no es algo que análisis. vayan a usar. Pero bueno, si en algún momento se encuentran con un problema así, pueden resolverlo programáticamente. O sea, acá podrían hacer, podrían chequear el tipo de un número, entonces si les devuelve de tipo float, pueden hacer algún cálculo, y si les devuelve de tipo complejo, pueden hacer algún otro cálculo. O sea, programáticamente para eso sirve saber los tipos de las cosas que te devuelven. Pero nada, esto les vamos a tomar, digamos. Se los cuento por si tienen Mucha curiosidad de saber información este por tipo de cosas. por ser viernes. Sí, 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 sí. No sé, digo, les dejamos raíces. Y me quedó pendiente esto, que perdón, dejé ahí colgada la duda, ¿cómo hacemos para definir una función con más de un parámetro? Esta es la forma. Si dentro de los paréntesis le pasamos los dos parámetros, que acá le pongo x y le puedo poner, no sé, parámetro 1, parámetro 2, ¿sí? Pero por ahí, en estos casos, es más normal usar x y porque son las formas matemáticas de llamar a las cosas. Igual siempre está bueno ponerle un nombre específico. O sea, si yo estoy haciendo el cálculo del sueldo, está bueno ponerle horas trabajadas al parámetro y no ponerle X, porque si no después es muy difícil entender qué era lo que quería hacer la función y eso. Pero bueno, como esto es un cálculo que no importa, es un cálculo imaginario, podemos usar X y no hay problema. ¿Vos le tirabas en una función en particular? O no me acuerdo, habías ¿Cómo? dicho algo. No. Que si querías probar con la de raíz de X. Pero necesitamos algo que incluya dos variables, ¿no? Ah, dos variables. Ah, X cuadrado más Y cuadrado igual a, no sé, a 10. Creo que Más es un y círculo cuadrado. eso. Claro. Igual a 10 no, porque ahí ya estaríamos definiendo una ecuación. Acá estamos definiendo sobre la función. Ah, bueno. Entonces x cuadrado más y cuadrado, esa es nuestra función. Listo. Si nosotros llamamos a cálculo matemático con dos valores, un valor para x y un valor para y, por ejemplo, no sé, 2 y 3, porque no tenía muchas ganas de pensar demasiado, ¿qué nos va a dar esta función? El resultado de 2 al cuadrado, que es 4, más 9. 4 más 9 es, si no me equivoco, 13. Debería dar 13, perfecto. Pero bueno, esta es una forma de definir algún cálculo o algo dos, con dos valores. Está bien. Gracias, profe. De nada. Esto, si lo quieren graficar, van a necesitar otras herramientas, porque Sí, Plotly, por claro. lo menos Plotly Express, grafica todo en 2 dimensiones. Hay formas de hacer gráficos en 3 dimensiones, que esto sería un ejemplo, porque Este nosotros ya es un tenemos ejemplo, pues valores sería de X Z y Y, lo que devolvemos, claro, el y valor Z. de la imagen para X y para Y va a ser Z, que va a ser una tercera dimensión. Entonces imagínense un gráfico en 3 dimensiones donde, bueno, van a tener que buscar el valor en un eje, el valor en otro eje, y después subir para ver la imagen en el tercer eje. Eso es algo que se puede graficar, existen herramientas para eso. No lo vamos a ver en esta materia, No. pero bueno, sepan que existe. Y después existen funciones con más parámetros, ¿no? Existen funciones con cientos y miles de parámetros, que eso no se puede graficar porque físicamente nosotros humanos no tenemos percepción de más de 3 dimensiones, así que es muy difícil graficar eso o verlo, pero sí existen funciones con muchos más parámetros. Qué bueno que está esto, ¿eh? Está bueno Python. Sí. Che, ¿alguno tiene alguna duda con esto? No, profe. Bueno. Bastante claro. Bastante claro, buenísimo. Para hacer un viernes a la noche y hablarle de funciones, demasiado. Bueno, vamos a Pobre ver chico. ahora algo similar, no más que con otro software que me parece que varios ya lo han utilizado.
por comentarios que escuché nada más, que lo habían usado. Para que encuentre dónde está el Explorer. Bueno, ahí entiendo que tienen la pantalla. Y vamos a abrir, que se llama GeoGebra. Esta es la pantalla inicial, entran solamente con geogebra.com. Pueden hacerse un perfil, pueden hacerse un usuario si estarían interesados. Pueden abrir la sesión con Google, con Facebook, con otros, o con un correo y una contraseña. Tranquilamente lo pueden hacer sin problema, sin pagar nada por el momento. Si no, también está la opción de entrar a GeoGebra Clásico, calculadora 3D, calculadora científica, calculadora gráfica. Nosotros vamos a usar GeoGebra Clásico para trabajar por el momento en 2 dimensiones. Tiene abajo múltiples recursos, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, educación básica, miren, desde 6 a 13 años, educación media de 13 a 18, no sé, vamos a hacer que sobre una, tiene varios ejemplos. Mira, pendiente de la recta y tangente, el polinomio de Taylor, hay un montón de ejercicios que, mira, de matrices, hay multiplicación de matrices, sistema de ecuaciones lineales. Bueno, con este programita pueden resolver un sinnúmero de problemas que por ahí se le pueden llegar a presentar. Y basado en la web, sin tener que instalar nada, por si tener recursos limitados en tu máquina, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a GeoGebra Clásico, y lo que nos muestra es los ejes coordenados y X. Con la ruedita del mouse pueden hacer zoom tranquilamente. En la ventana de la izquierda, ahí tienen para ingresar las funciones, y después acá tiene diferentes tipos de comandos que van a ser para operar, con los diferentes ejemplos que nosotros querramos ver. Por ejemplo, si definís un punto, un punto en un objeto, una intersección, podés calcular los extremos y las raíces. Con 2 puntos definidos podés trazar una recta, un segmento, bueno, vale, un vector también, trazar perpendiculares, paralelas, polígonos, circunferencias, determinar ángulos, pendientes y distancias. No lo usé, no lo usé nunca. Forma un deslizador para poder ir viendo cómo va variando una variable. Bueno, y esto es para mover y alejar y hacer zoom. Perdón, yo ahí definí un punto, no quería. Entonces, por ejemplo, vamos a una función, y para hacer la entrada de una función es muy simple. Abajo, para que voy a borrar el panel. Perdón, alguien quería preguntar algo, creo. No, fui yo Bien. mandándole a todos porque hubo un par de chicos que me preguntaron cosas y no Bien, los bien, vi. no hay problema. Después Por les- ejemplo, para hacer la entrada de una función, yo cuando me paro con el mouse en la... Profe. Sí. ¿Cómo hace para que aparezca la calculadora abajo? ¿Qué calculadora? La que tiene en la parte, esa que se escondió recién. Yo voy a donde, ¿viste donde dice entrada? ¿Viste que yo tengo Sí. la manito ahí? Ah, bien, bien, Aparece bien. solo. Gracias. Aparece solo. Sí, sí, sí. No sé, entonces vamos a graficar una función y igual a la raíz, y para hacer la raíz directamente vas al simbolito de raíz y pones X y le das Enter. Automáticamente te grafica la función. ¿Viste que desapareció la calculadora abajo? Automáticamente grafica la función. Acá, ¿por qué no grafica para abajo? ¿Por qué? Porque teóricamente, para valores menores a 0, esta función no está definida. Entonces por ahí puede aparecer alguna pregunta que diga, ¿esto es una función? Y la pregunta, a la repregunta, usted tendría que preguntarme, bueno, depende de dónde vos me definas el dominio. Porque si yo te digo, ¿es función para los valores 0 a menos infinito? Y no,
Para los reales no, para el número, para los imaginarios sí, pero en este caso no estaría definida. Y del 0 para el más infinito sí estaría definida la función. Y en este caso, o sea, para raíz cuadrada, no solo debería estar definido en el número, digamos, no solo deberíamos definir el dominio como números positivos, sino también la imagen. Porque si Claro, nosotros no ocupamos el conjunto de imágenes a los números positivos, no sería una función, porque si raíz cuadrada de x, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, puede ser o 2 o menos 2. Entonces tenemos que exactamente. acotar el codominio, no solo el dominio. Exactamente, exactamente. Entonces, recuerden que estaba, para definir si era función o no, era si vos vas trabajando sobre los ejes, vas trazando ejes paralelos al i y va cortando, ahí se define función. En este caso, para los valores de menores a 0, si yo trazo un eje paralelo ahí, no encuentro corte con x. Entonces, en este caso no sería función para los valores de 0 para menos negativo. Menos infinito, perdón. Lo mismo si trazaríamos una circunferencia, ponemos un centro y ponemos un punto. La otra definición era que vos tirando líneas verticales no podía cruzar dos veces el punto X. En este caso yo tiro una línea vertical, ahora voy a tratar, vamos a tirar una línea vertical. Pasa, corta, los corta en E y lo corta en F. No sería función eso. Bueno, vamos a, para que borro todo esto que armamos acá, vamos a graficar. Podés hacer varias gráficas en los mismos ejes, no sé, vamos a hacer una simple que es una línea recta, así ya van viendo cómo se va graficando para la unidad que sigue. Y igual a 2x más 5. Vieron que se grafica sencillo. ¿Querés cambiar el color? Mirá, perdón, acá yo la borré, no la veo. Ahí y la veo. Puedo ir a propiedades y le cambio el color a la recta. Perdón, ahí le cambié el color a la primera. Ahora quiero cambiar el color a este, le voy a dar el color azul. Quiero ver de qué se trata, quiero identificar las curvas. Voy a propiedades, etiqueta visible, quiero ver el rótulo de la ecuación, si yo lo pudiera ver. Me quedé muy chico. Perdón, ahí está, el rótulo es G. Y ahora vamos a ver el valor. El valor, ahí me da i igual a 2x más 5 y lo puedo mover un poquito. ¿Cuál sería el dominio en la línea recta esta, en la ecuación i igual a 2x más 5? ¿Puede ser todos los reales? Todos los reales, está definida para todos los reales, o sea, menos infinito más infinito, tal cual. ¿Y es función? Sí, ¿por qué? Porque si yo trazaría todas líneas verticales, siempre estaría cortando en este caso con la recta, y se cumple el criterio de unicidad, que para cada valor de x, de x que yo vaya trazando, porque serían paralelas ahí, me encuentro con un solo valor de y. Vamos a graficar, por ejemplo, una función. A ver, vamos a hacer esta acá. Ya le puse i, ahora le pongo a. A igual. 3 más 2 dividido x. ¿Vieron cómo operé? Para que voy borrando las otras. Acá. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué tipo de función es? ¿Se acuerdan?
Racional puede ser. Claro, es del tipo 1 sobre X. X tiene que ser distinto a 0. Estaría claro. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, ¿qué pasa? No se puede dividir. No, sí, está bien, pero la función está definida en 0. No. Claro. Entonces, si ustedes harían el límite que tiende a 0 esta función, la función tiende a infinito. De hecho, si lo hacen por el primer cuadrante acá, tiende a más infinito, acercándose a 0, y si se acercan en el cuadrante, en el tercer cuadrante, si van llegando a 0, el límite que tiende de x que tiende a 0, la función tiende a infinito. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a trabajar sobre, a ver, vamos a trabajar sobre alguna función. A ver, vamos cambiando siempre la letra. Pero se ubican como graficar, está claro, es sencillo. Sí, no es complicado, profe. ¿Eh? No Que, tiene, que no es complicado. no tiene complicaciones con este programita. Pará, antes de eso, borrar, podemos ver estas dos acá. Bueno, vieron que existe una intersección en estas dos ecuaciones. Para que le voy a cambiar el color a una. Color, le vamos a poner, ahí está, este color acá. Que hay una intersección, se cruzan en dos lados. Bueno, para poder determinar esa intersección, me vas a un punto y vas al comando intersección, selecciono la primera ecuación y selecciono la otra ecuación, y veo que intersecta en el punto menos 1,62, 1,76. Y si vuelvo a hacer intersección y voy a este punto y a este, dice que se intersecta en 0,62 y 6,24. Matemáticamente, esto gráficamente es hermoso, matemáticamente el punto A y B sale de igualar y igual a 2x más 5 igual a 3 más 2 sobre x, ¿no? Estaríamos de acuerdo con eso. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer que no se vean. Estas acá. Lo podés borrar tranquilamente. Vamos con otra y vamos a ir analizando el dominio. A ver, bueno, ahora vamos a hacer una función h igual a menos 4. Y tengo la alternativa de hacer SQRT 4 por, perdón, 4 por SQRT, y ahí ya automáticamente me dibujó la raíz, esa otra alternativa, de 5 menos 2x. Y ahí hizo esta gráfica que estamos viendo acá. Acá vamos a ver a dónde, bueno, vamos a ver dónde está la raíz de esta ecuación. Es en 2,5 me dice. Acá yo lo veo gráficamente. Ahora si yo quiero ver cuál es la raíz de esa función, voy a donde dice punto y raíces. Perdón, no, raíz no existe en este caso. No existe raíz, mira, qué raro. Qué raro. Bueno, a ver si la puedo calcular. Intersección del eje X y ahí está. El punto B, ahí hallé la intersección. Bueno, ¿qué me podrían decir acá? ¿Esto es una función? ¿Cuál sería la próxima pregunta que deberían hacerse? La imagen y el dominio. ¿O no? Claro, ¿a dónde está? A ver, ¿desde dónde vos me definís que es función? Si vos me decís que es
2,5 a menos infinito, sí, te digo que es una función y es menos 4 por la raíz cuadrada de 5 menos 2x. Pero si me decís, ¿es función de 2,5 a más infinito? Y no, ¿por qué? Porque no satisface el criterio de que del corte, uno de los dos criterios, el de unicidad y el de imagen. Si yo voy trazando líneas verticales, acá no se cruza y acá empiezo a encontrar valores de i. ¿Se entiende el concepto? Sí, Bueno, profe. a ver, vamos a ver si había otra cosa para poder... O sea que con el gráfico se ve bien la imagen. Claro, Podemos decir. claro, con el gráfico se ve re bien. Con el gráfico se ve re bien. Y si no tendrías el gráfico, bueno, lo que empezás a hacer es investigar qué pasa si x es igual a 0, cuál es el valor de y. Y después haces el valor de y igual a 0, y bueno, vas tratando de operar y llegar al valor de x, que va a ser a donde va a cortarse, bueno, en este caso, por ejemplo, con el eje x, ¿no es cierto? ¿Mm? Vamos a ver una logarítmica. A ver si tengo una ABC, H. Vamos con una función z igual a la raíz de x menos 1 por el logaritmo, acá empieza ya el logaritmo, yo quiero hacer en base 3 de x más 5. Creo que era así. Y ahora ¿dónde está la función b? No la puedo borrar. Para que la borro. X logaritmo. Che, qué raro que no la graficó. No sé por qué no la graficó. A ver si le he puesto. Logaritmo 2. Tampoco. Logaritmo X. No sé por qué no la graficó. Bueno, después voy a investigar por qué no la graficó y se los ¿Y sin la copio. raíz, profe? No, que no debería. Uy, para. Yo puse Z, tal vez deba hacer eso. No, mira qué raro. Qué raro, no sé por qué no lo gráfico. Bueno, a ver, vamos a buscar los otros ejemplos. Vamos a seguir con alguna. Quería mostrarles los ejemplos de las parábolas que entran en la función. Para que quiero borrar todo. Y borramos. Vamos a hacer una parábola para que vayan viendo el efecto de. La parábola es un ejemplo particular de las polinómicas. Y igual x al cuadrado. Este es un... ¿no? Perdón, acá alguien me estaba preguntando alguna cosa. Perdón, ustedes me estaban diciendo ya por las otras preguntas. Perdón, chicos, no los había enganchado. Bueno, esta es una ecuación cuadrática, esta la conocen, y igual a x cuadrado. Vamos a ver el efecto que causa si nosotros ponemos fg igual a 2x al cuadrado. ¿Vieron qué hizo? Se ensancha. Bueno, pasame, te copio te comparto la pantalla, dame un ratito, que veo lo de las parábolas, así nos queda un poco claro el concepto de las parábolas.
¿Qué pasa cuando voy a... el valor de A va aumentando? ¿La matriz se achica o se ensancha? Oh, mira, volví a lo anterior. Volví al ejemplo anterior, perdón. Y igual X cuadrado. Ahí está. Bueno, si esto fuera igual a menos X cuadrado, baja. Si esto fuera igual a 1/2 de X cuadrado, sería para arriba. Y si esto fuera FG igual a X. ¿Estos se acuerdan de la parábola? Sí, se tienen que acordar de esto. Sí, se ensancha, claro. Bueno, y ahora si X cuadrado le afectamos el término, qué sé yo, más 5, el último término, no el que está afectado con la X, hace el cambio en el eje Y. Si esto fuera menos 10, iría para abajo. Sería en el corta en menos 10 el eje Y. Ahora si queremos calcular las raíces, perdón, las raíces en forma analítica sería con la resolvente. Nosotros podemos hacer con el comando punto, vamos a las raíces, marcamos la ecuación y automáticamente nos dice que es menos 316 y 316. Ahí está calculada la raíces. Queremos ver la intersección de las dos curvas. Las podemos ver haciendo desde el punto la intersección de la primera y de la segunda en el punto 6D, que ahí nos los grafica. Analíticamente tendríamos que igualar la función y con la función g, y bueno, despejamos x, nos va a dar un número, una raíz, entonces va a tener dos resultados como lo ven ahí. Bien. Bien, creo que se puede hacer, permiso, yo voy a hacer los extremos de esta raíz, me va a dar n y voy a marcar el extremo de la otra raíz, de la otra ecuación, perdón, acá, y puedo hacer determinar un área, sea de entre esta y esta, ¿no? Tengo que marcar los puntos. No, hay que definir los puntos primero. No, pero es con un polígono. No, no lo voy a poder hacer. Bueno. Se ubican. Y el último ejemplo de una parábola es ahora FGH. H igual a, qué sé yo, 2x al cuadrado más 3x. La que grafiqué es esta acá. Si es con el signo más, la va desplazando para la izquierda, y si fuera menos 3x, la desplaza para la derecha. Creo que es bastante sencillo el programita para graficar. No sé qué opinión les merece. Sí, parece bueno, profe. Parece bueno. ¿Lo habían Es una visto banda de este? cosas así. No, yo nunca lo había visto, pero antes de que ponerme con la regla y la cuadriculada. Mirá si en la secundaria le enseñaban con este.
Profe, perdón. ¿Sabe qué? La intersección es con dos funciones siempre, ¿no? O tres o cuatro. La intersección la podés hacer, mira, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a trazar una recta. Una recta con 2 puntos cualquiera tracé. Podés intersectar. Vamos a intersectar un eje, el eje X, por ejemplo, yo lo selecciono con la función. Ahí está, el punto C me dio. Y yo quiero intersectar el punto, la recta con el eje Y. Ahí está, C y D. Podés intersectarlo también con los ejes. Y con cualquier ecuación, a ver qué sé yo, vamos a trazar una polinómica cualquiera. ¿Qué letra puse? A ver, ponerle C igual a C igual a 2. Ay, no, perdón. 2x. Viste, aparte la escribí, está bueno porque lo escribí como escribirías la ecuación en papel y lápiz. Viste que no tenés que poner ni el por, él ya nomás identifica que vos escribiste 2x cuadrado más 6x y ya te trazó la ecuación. Bueno, y qué sé yo, querés intersectar las dos curvas, vas a punto, intersección, marcas la primera y marcas la recta. Te da el punto E y F. Ahí abajo está menos 352, 366, 094 y 744. Tengo que averiguar cómo hacer para poder calcular el área. A ver, ahí y ahí. No me da el área. Tengo que calcular, ver cómo marcar estos puntos acá para marcar el área. A ver si lo puedo hacer con los extremos de esta. Y marco. Bien. No, estoy haciendo cualquier cosa. Pero voy a averiguar cómo hacer para calcular el área bajo la curva. El área de las dos, que hay de las dos curvas. Bueno, y para lo que es recta, bueno, ahí lo vieron. Vamos a poner un ejemplo práctico que todos lo saben hacer. Todo el mundo lo sabe, que es la diferencia entre grado Fahrenheit y grado centígrado. La ecuación es I igual 9 dividido 5 de X más 32. Entonces, esta es sencilla. La pregunta puede ser, ¿cuánto? Si I es igual a 0, o sea, estoy acá, ¿cuánto me da el valor de los grados Fahrenheit? De los grados centígrados, perdón. Entonces lo que hace es sencillo, va intersección entre el eje y ahí te da la primera, te da 32 grados centígrados. Y si sería 0x, no, perdón, ahí es 0x lo que hicimos, si fuera 0i, sería los grados Fahrenheit serían igual a 0. ¿Qué hago? Bien, intersección entre la curva y el eje. Y me da el punto B. O sea que si te darían que los grados Fahrenheit son 0, para calcular los grados centígrados, en este caso te daría menos 17,78. ¿Se entiende cómo funciona el programita? Sí, profe. Bueno, después cuando hagamos los ejercicios el miércoles y el viernes de línea recta, vamos a calcular el área, los perímetros, que pueden estar encerrados entre las rectas. Ah, perdón, yo no les dije nada. Después tenés, por ejemplo, un punto. Podés ir trazando diferentes puntos. Y si querés trazar una recta como mínimo tiene que pasar por un punto. Entonces ahí yo trazo la recta y darle una pendiente. Con un punto y una pendiente vos definís una recta. Entonces podés trazar una recta cualquiera ahí.
puedo trazar otra recta que pase por el punto A y por el punto E, puedo trazar una recta que pase por el punto D y por el punto A, y ahí me las va graficando y me va poniendo las ecuaciones, las diferentes ecuaciones de la recta. Me parece que es bastante práctico. Por eso el examen con Sofi decidimos tomarlo el lunes que viene, porque la ejercitación la vamos a hacer toda sobre o Python o sobre esto, y me parece que es bastante sencilla. ¿Qué les parece? Voy a seguir borrando. Sí, profe. Y entre el miércoles y el viernes le damos un buen toque de práctica, así ya les queda casi bien fresco les queda casi fresco para el lunes, ¿les parece? De acá en más Vamos a ver práctica de esta unidad y de la unidad que viene. O sea, van a tener que leer. tener leído para el miércoles que viene la otra unidad, así ya vamos adelantando práctica de todo. Sí. Como siempre, Elías, la filosofía es con el programa que ustedes quieran. Mientras esté resuelto, no va a haber problema. ¿Podemos hacer algún ejercicio en la guía 4 ahora? ¿Cuál es la guía 4? ¿La de coso? Sí, grafica. ¿Querés que te comparta la pantalla, André? Y grafica la que quieras. Y vamos a ver el dominio. ¿Te parece? Bueno, ¿para qué te busco? Dale, busca la que quieras y graficalo en Python o en matemática, ¿cómo es? GeoGebra, y vemos cuál es. Dale. Profe. Ah, tengo que hacerlo yo, profe. Y te compartí la pantalla para que lo hagas. Ah, bien, bien. Sí, perdón, ¿quién? Yo, es una pregunta tonta, ya lo sé, pero No hay preguntas tontas. ¿podría refrescarme el concepto de dominio? Sí. El dominio es un conjunto de determinados números. El dominio generalmente van a ser el conjunto de las X. ¿Viste cuando armas la tablita que generalmente pones X, y ahí es la función? Sí, sí. Bueno, las X serían el dominio, o sea, a dónde vos vas a definir que querés que aparezca la función. O sea, todos los valores de X donde De la X. función se cumple, donde la función es verdadera. Y no necesariamente, porque podés decir, viste como la función y igual a la raíz de X, que estaba Sí, definida para los valores mayores a 0. Bueno, vos podés sí. hacer una tabla donde pongas -1, -10, -9, -8, -7, -6, y ahí no va a haber función. Y el dominio, cuando vos te pregunten a dónde va a estar definida la función, bueno, del dominio desde lo menos infinito a 0, ahí no va a haber función, pero sigue siendo dominio eso. Ok. Y si vos de 0 a más infinito, para esos valores la función va a estar definida. Entonces, para el dominio de 0 más infinito, te vas a encontrar con una imagen que serían las y igual a raíz de x en este caso. Claro, eso es el codominio o la imagen, serían los valores que pueden asumir y. Sí. Y Porque había un concepto antes, cuando hablamos de relaciones, que vos podías tener, no sé, un conjunto con 10 puntos, con 10 elementos, y un conjunto B con 20 elementos. Bueno, te ibas a encontrar, haciendo una relación de esos dos conjuntos, 10 por 20 con 200 posibles puntos. Pero después había una relación que sería la imagen, que sería el i igual a, o sea, una función determinada, que hacía que esos 200 valores haya algunos que no iban a pertenecer a esa función. Como el ejemplo, perdón, yo sigo con el ejemplo de la raíz de x,
los puntos o los pares ordenados que aparezcan del lado... ¿Qué pasó? Que aparezcan del lado del 0 hasta el menos infinito, bueno, ahí la función no iba a estar definida. Y a veces uno puede limitar el rango de una función, o sea, uno puede definir un dominio para alguna función en particular por algún problema, digamos. No necesariamente el dominio siempre van a ser todos los reales. Por ejemplo, a ver, la función esta que habíamos hecho antes del sueldo, del cálculo de sueldo en función de las horas. Si uno se pone a pensar, es una línea recta y las líneas rectas están definidas para todos los reales. Pero tiene sentido decir que una persona trabajó una cantidad negativa, una persona trabajó menos cosas. No, entonces si bien la función es una línea recta, para mi problema en particular puede ser que el dominio esté constituido por algún subconjunto de los números reales. Entonces yo puedo definir, o a lo mejor puedo decir, no puedo trabajar 3,48 horas, o trabajo 3 o trabajo 4. Entonces puedo decir, mi función no está definida para todos los reales, sino para todos los naturales positivos, por decir alguna cosa, ¿no? Exactamente. Pero dominio no solamente habla de para cuáles valores es posible ejecutar la función, sino también habla también del problema en sí que estamos resolviendo. Sí. Che, profe, ahí estoy compartiendo, creo. Bueno, o por ejemplo en física, que hay muchas aplicaciones de ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de línea recta en lo que es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento acelerado, ¿para qué vas a tratar tiempos negativos si no hay tiempos negativos? Sí, perdón Andrés, estaba graficando hoy y nosotros no te estábamos dando bolilla. No, la copié y pegué nomás. Ahí Dale, ¿qué se graficó hiciste? sola. ¿Qué hiciste? Bueno, viste que sencillo, vos escribís solamente la función y la escribís como si la estuvieras escribiendo en papel y lápiz. Y ahí lo que Después graficaste, lo que te pide el dominio bueno, no, sí, lo mío, las raíces y eso lo bueno, averiguás ahí pará, también. sí, pará, mostrame la imagen. El dominio no lo vas a hallar ahora por GeoGebra. El dominio lo vas a tener que analizar. Esta es una función polinómica de segundo grado, ¿me entendés? ¿Qué habíamos visto? Con una función, cualquier Son función todos los reales. todos los reales. Ahí estaría respondiendo la primera parte. El dominio son todos los reales. Bien. Bueno, pará, ahí vos entraste a la calculadora. Hago un paréntesis porque por ahí los estamos confundiendo un montón. En este tipo de Sí. ejercicios donde no les ponemos un contexto, asumimos que estamos preguntando el dominio para todos los valores donde es posible. O sea, acá no tenemos el contexto de esto es un sueldo o esto es un cálculo de tiempo o eso. Entonces sí, en este caso sería todos los reales, si realmente existe la función para todos los reales. Salí del sitio, porque ahí entraste a la versión nueva. Ahí está, donde dice GeoGebra clásico, tenés que ir. Abajo. Ahí está. Dale, volver a graficarla. Bien. Achicalo si lo vemos. Ahí. Muy bien. Achicala. Bueno, ahí queremos ver, por ejemplo, las raíces. ¿Dónde son las raíces? Donde intersecta con X. Bueno, bien. A ver, y graficalas. Bien. Seleccionadas. Perfecto. Ya te las calculas sola. Es lo mismo que sería, aplicaría la resolvente. Menos 2a, no, b Bien. cuadrado. Es eso nomás. Sí. Claro, si haría la resolvente, te daría eso. Y después te pregunta, cuando y igual a 0 te da x, y cuando x igual a 0, ¿cómo lo hallás? Tuve que reemplazar los valores.
Sí, en este caso. ¿Qué pasaría cuando... No, pero pará, no reemplaces nada. No reemplaces nada. Cuando x es igual a 0, ¿qué pasaría? ¿A dónde estaríamos parados? Ahí, En la función. claro, la función acá sería. No. Cuando Puede x... ser que sea tipo una constante que quede en -30, porque va a anularse el primer término y el segundo término de x, que es Claro, 0. es el valor de y, en este caso. Cuando vos haces x igual a 0, calculás el valor de y. Y para calcular el valor de y, bueno, ahí tendrías que resolver. Pones x igual a 0 y en este caso te da igual a -30. Pero ahora gráficamente, y bueno, gráficamente lo ves, pero si tendrías que marcar el punto en el gráfico, ¿cómo haces? ¿Qué tenés que intersectar? Y sería solamente I, digamos. Sí, pero a ver, mostrármelo, hacémelo en el gráfico. ¿Qué tenés que intersectar? ¿Sí? El eje, está bien, y la curva. Ahí te lo marcó en el punto 0,30. Claro, que es lo que da igualando a 0 las X. Si vos pones 0 las x, la función f de x te da -30. ¿Sí? ¿Se entiende por las dudas que cada punto de la función es igual a reemplazar el valor de x por ese punto? A ver, digamos, volviendo a la función anterior, a ver, ¿puedes volver un cachito a la función que tenías antes? Claro, vos reemplazaste ahí, ponés las x. Ahí va. Por No, ejemplo, pero Sofi, perdóname, pero no tenés que poner 0 más 0 igual a 30, ¿no? Porque ahí parece una línea, te aparece una línea recta, una horizontal. Puede ser que se ponga el 0 donde está f En la de F de X x, sería. se cambiaría la x por el valor. Esto lo vieron en el cursillo, chicos, ¿no? ¿No? En GeoGebra no. No. No importa si lo viste en GeoGebra. Esto, el tema de una curva, cuando haces 0x, te da el valor donde se corta con el eje y, cuando haces y igual a 0, ves donde corta el eje x. Eso lo tuvieron que ver en el cursillo, ¿no? Sí, lo vimos, profesor. a ver, voy a reformular un poco a ver si se entiende mejor. F de x es una función, ¿sí? Es una función en función de x, o sea que no es un valor, sino es un conjunto de un montón de valores que ustedes ven en ese gráfico verde. ¿Sí? Todo eso es la función f de x. Si nosotros le preguntamos cuánto es f de x cuando x vale 0, está bien, la forma de calcularlo, como dicen ustedes, sería reemplazando esos x por 0, pero no los reemplazarían en la definición de la función, ¿sí? Porque ahí estarían cambiando la función. Una función es, imagínense, como una maquinita que uno le mete un número y sale un resultado. ¿Sí? En este caso, f de x cuando x es igual a 0, ¿qué pasa? Le meten un número, le meten un 0 y sale un resultado, y el resultado es -30. ¿Sí? Si a esa maquinita le meten un -6, ¿cuánto va a salir? Según lo que ven acá en el gráfico. Puede ser que te quede 42 menos 30, ¿o no? 12, sí, está bien. Ustedes les ponen un -6, por lo que veo va a salir un 0. ¿Por qué? Porque es una raíz. Ustedes No, van... ¿No? ¿No es una no, raíz? si le pones x igual a 6 te queda definida en y igual a 12.
Y ahí, pero ahí están los cálculos de las dos raíces y eran Menos menos 6. 6 y 5. Bueno, Ah, si vos haces 0, Sofi. No, 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 no. No dije nada. No, no, no dije nada, Sofi. Está. está No te bien. dije No, nada, no, no te dije nada, no dije nada. si ustedes le meten a la maquinita, digamos, menos 6, ¿qué va a hacer? Menos 6 al cuadrado, que eso es 36, más 6 menos 30. Claro, no sé por qué, entonces no me dan las raíces eso. A ver. No sé si lo que estamos viendo en la pantalla son los puntos reales que están definidos ahí. Por ahí me dice que las raíces son menos 6 y 5, pero si yo hago los cálculos no me dan las raíces. Menos 6 al cuadrado, 36. Menos 6, 30. ¿Está bien? $36. Perdón, 6 al cuadrado. Claro, porque es menos 6. No, pero igual. Menos 6 al cuadrado. Con Está bien. 5, 6 100. al cuadrado menos 6. Perdón, porque es menos. Sí. Yo lo vi mal. Perfecto. Menos 6 al cuadrado es 36. Menos 6 sería 30. Y 30 menos 30 da 0. ¿Sí? Eso es la raíz. Que si bien ustedes lo pueden hacer el cálculo matemáticamente, lo están viendo en el gráfico, ¿sí? Cuando ustedes meten un valor a esta maquinita que es la función, lo que hacen es buscar ese valor en el eje horizontal, o sea, buscan ese valor en X. Entonces le meten el valor menos 6, bueno, van y buscan menos 6 en la función. Y se fijan cuánto vale Y, o sea, van subiendo, bajando para ver cuánto vale Y en esa función. Y en este caso vale 0, ¿sí? Porque está sobre el eje Y, que es la raíz que vimos ahí. Si yo les digo, no lo van a ver exacto en el gráfico, pero si yo les digo cuánto es f de x para, no sé, x igual a menos 5, por decir algo, o menos 3, van a tener que buscar un valor que esté entre 0 y menos 6, que es el punto que sí ya tienen graficados, o sea, va a ser algún valor, si ustedes ven la gráfica, algún valor entre 0 y menos 30. Pongámosle que puede ser menos 15, no sé, habría que hacer el cálculo. Pero ustedes viendo el gráfico ya tienen Para una idea x de menos 5 claro. Si x vale sería menos menos 10 5, me da a mí. sí, puede ser menos 10, ¿sí? O sea, hay que hacer el ¿Allá? cálculo para saber el número exacto, pero si ustedes necesitan ver una aproximación, viendo la gráfica ven que es entre 0 y menos 30, es algún valor de esos. Menos 10 es un valor de esos, así que estamos bien. ¿Sí? O podrías trazar una paralela a Y y una paralela a X con el valor igual a, no sé, al número que dijiste, Sofi, y buscas la intersección entre la curva y la recta. Y ahí buscas el punto y te lo da entre X e Y. Exacto. ¿Se entiende que Exacto. entonces la raíz, sí, dale, Sofi, dale. No, y digamos, por eso quería reforzar que sí, para hacer el cálculo, sí, ustedes tienen que reemplazar x por 0 para ver cuánto es que les da, pero hacerlo en la definición de la función, que es lo que estaban queriendo hacer, o sea, estaban queriendo borrar x y poner un 0 ahí, eso no está bien, digamos, porque están cambiando la definición de la función, no están Exactamente. evaluando un resultado. Acá la definición de la función es eso, es x cuadrado más x menos 30. Y eso en sí mismo es la función, no es que tienen que reemplazar algo ahí mismo. Sí, Ignacio, sí, así, la ordenada del origen. Sí, está bien. Ujú. Sí. Perdón la interrupción. No, está re bien, Sofi, está re bien. Pero estos conceptos entiendo que, bueno, las secundarias tienen que haber visto y en el cursillo de ingreso seguro. A ver, ahora pone antes del x cuadrado, pone x al cubo menos 2x cuadrado. X al cubo, antes ponelo, ¿no? Ahí. X al cubo menos.
Ahí está. ¿Trazaste? A ver, vamos a verla. Vamos a ver qué quedó. Así, antes, sin decirme nada, ¿cuántas raíces hay ahí? Una sola. A ver, achicalo más. Achicalo. Ah, por el término, por el x cuadrado y el x. No, claro, si no, si fuera una raíz cúbica debería haber 3. A ver, sí, está bien. Hay una sola raíz y te hace la intersección de menos 3. Claro, no cambiamos todos los otros valores. No, está bien. Está bien. Pero si Sí, había. cuando es Sí, cúbico puede haber hasta 3 raíces, pero hasta no 3 raíces. necesariamente están las 3. Digamos, en este caso hay No, una sola. claro, porque hay que tocar el valor de x al cuadrado y el valor de x. Habría que sacarlo. No, no, andás jugando, poné una constante adelante de esos valores y a ver cómo va modificándose. Y en el otro, en el x, poné 1, a ver por la duda. No, 1 no. No. Ponele 10, por decir algo. Sí. Y cambiar el del Pero, x, y cambiar el del x cubo. Sí, ponerle sí, ahí 3, ponele 2. 40 en vez Sí, de 4, agregar 0, ponele 40. ahí vamos queriendo. Está tomando más forma. Sí, y en el del x cubo cambiarle, ponerle, qué sé yo, un 10, ponerle. Antes, ahí está. A ver. No, peor. La afinó ahí. Bueno, porque vos jugando con los. Ah, pero se Total, entiende, se entiende. sí, pero te la grafica, vas jugando y te la va graficando. Y el concepto de raíz es, la raíz, recuerden siempre, es cuando haces i igual a 0. Y ahí calculás x. Si es una línea recta, te va a dar un solo corte sobre el eje x. Si es cuadrática, en función a cómo sea la ecuación, podés tener hasta 2 raíces. Como le dijo la Sofi, si es x cubo es hasta 3 raíces. Y después para hacer el corte sobre el eje y, tienen que hacer x igual a 0. Bueno, y no sé, no se ve bien todos los puntos, pero bueno, vas agrandando. ¿Engancharon más o menos el concepto del GeoGebra y de Python? Sí, profe. Bien, Jenny. ¿Le quedó alguna duda tanto de Python como de GeoGebra? Me parece que GeoGebra es más fácil para graficar y Python es más fácil para resolver y declarar funciones y averiguar eh, puntos y demás. Eso es lo que me quedó más en claro. ¿Cómo? Que Python es más para el tema de funciones y cálculo Sí. y GeoGebra es más para el tema de gráfico, e intersecciones y esas cosas. Sí, sí, es más intuitivo, más gráfico. Python no. No. No, igual sí, porque fíjense que Python sabe graficar puntos, no sabe graficar una función, sabe graficarte los puntos que vos le pasás. En cambio, No, GeoGebra sabe graficar toda la función. ya te lo da como más intuitivo, como si vos le estarías escribiendo, ¿viste? Claro. Y Python está armado para otra cosa y se termina adaptando a la cuestión de matemática, que es lo que nosotros queremos. De hecho, si puedo mostrarles un ejemplito, les voy a mostrar un ejemplito. Fíjense qué pasa cuando, bueno, esto es algo que no les mostré antes, pero sirve. ¿Se acuerdan el range que definimos entre menos 5 y 5 y que iba asumiendo los valores menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y así? Si nosotros queremos evaluar muchos valores decimales, digamos todos los valores que están en el medio, entre dos enteros, por ejemplo, lo podemos hacer con esta función que es desde NumPy Namespace, y le pasás dos valores desde dónde hasta dónde, y en este caso incluye los dos, por ejemplo, entre 0 y 1, y 10 es la cantidad de valores que yo quiero
entre esos dos puntos, Bien. incluyendo los dos puntos. Entonces acá le digo, bueno, dame 10 valores entre 0 y 1 y me va a dar los 10, o sea, va a dividir, en realidad he dividido 8 porque me va a incluir los de extremo, en realidad yo le pongo 12 para hacerlo más ilustrativo. Fíjense, bueno, no sé por qué no me dio lo que yo pensaba, pero bueno, en definitiva, me da 10 valores entre 0 y 1, dividiéndolos así por los decimales. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer la misma función que les mostró Leo, que era 2 más 1 sobre x, por ejemplo, ¿se acuerdan que esa era una función que no estaba definida cuando x es igual a 0? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque no existe la división por 0. Si nosotros queremos verificar esto, bueno, justamente esos valores, los decimales, voy a usar esto de Linspace y la voy a definir entre menos 5 y 5 con 100 puntos. O sea, va a haber 100 valores entre ese menos 5 y 5. Sofi, perdóname una cosita. Ahí lo que vos estás definiendo de la X es el dominio. Lo que estoy definiendo en la X es el dominio que yo quiero graficar. El dominio que vos querés graficar. Y después, Emilce, viste que vos nos habías preguntado, eso es el dominio. Sí, sí. Menos 5 a Sí, lo 5. escuché. Y después, si la Sofi que va a poner una ecuación, los valores creo que menores a 5 no van a aparecer, esa sería la imagen, pero vos el dominio lo definís completo en este caso. Claro. En este caso, el dominio de mi función va a ser entre menos 5 y 5. Y en I estoy definiendo la imagen que van a ser el valor que va a asumir cada uno de esos 100 puntos entre menos 5 y 5. La función en sí, la función puede ser que esté definida para más valores, pero si yo acoto mi dominio, digo solamente me van a interesar los valores entre menos 5 y 5, estoy acotando la posibilidad o los valores que puede asumir mi función. Vamos a graficarlo. Y fíjense que Python hace una gráfica como si fuera una función continua. ¿Por qué? Porque Python es tonto. Calcula, claro, toma los puntos que yo le paso y me traza la línea uniendo todos esos puntos, como un chico cuando hace un dibujito uniendo puntos, bueno, igual. Entonces pareciera como esta función es continua, pero nosotros sabemos que no lo es. Pues en el punto 0 la función no está definida, o sea que esta línea acá que se está trazando no existe. No existe en la función real, ¿sí? Entonces, está bueno como herramienta para graficar, pero por ahí genera estas cosas que esta no es la función real de esta, no es la gráfica real de esta función. ¿Por qué? Porque no están los puntos unidos en la función real. Bien, perfecto. Acá les dejo igual este mismo warning para que lo tengan en cuenta, está en el mismo documento que estábamos viendo antes. Vuelvo a consultar, eso queda todo ya disponible en el campus para que lo puedan ver. Exacto, Mientras bien. Está, Bueno. si quieren, los busco. Campus Rafaela, pero sí estaba el mismo. O no estoy logueado. Si entran a ver, esto debería estar. Material de funciones. Ahí. Acá. Ejemplos en Colab Python unidad 4, si hacen clic acá. Los voy a llevar a este colaboratorio. Perfecto. Y esto, igual que en los otros, si lo quieren ejecutar, se van a tener que hacer una copia para poder modificarlo y hacer todo lo que quieran. Bueno. No, ¿me podés mostrar, Sofía? Y así no comparto yo la página del campus. Sí. Anda a la unidad 6. Vamos a la unidad 6, recta en el plan. Bueno, con el tema de la práctica ya estamos, chicos, ¿les pareció? De lo que es unidad 4. Yo tenía en el chat unas preguntas que yo no había visto la primera vez que mostré. No sé si eso
cuál les quedó resuelto o no, porque no volvieron a preguntar. Pero bueno, Andrés preguntaba dónde está definida las horas, imagino que le preguntaba Ah, por lo de la función. Yo le voy a volver a mostrar la función. No sé dónde está la función. Ah, no, estaba más arriba. Y Acá, la de horas trabajadas. Ahí está. ahí. el sueldo. Ahí estamos. Horas trabajadas, nosotros a esta altura no tenemos ningún valor de horas trabajadas, ¿sí? Nosotros estamos, o sea, ¿cuántas horas trabajadas hay? Y bueno, nos vamos a entrar cuando llamen a esta función, ¿sí? Horas trabajadas no es un valor que se defina de antemano, sino que es el valor que va a asumir el parámetro que uno le pase a sueldo. Entonces, cuando medimos la función, no sabemos qué valor va a tener esto, horas trabajadas, lo vamos a saber recién cuando llamen a la función. Entonces, llaman a la función sueldo con el valor 2, horas trabajadas va a tener el valor 2. Entonces va a ser 150 por 2. Si después llamo a sueldo con horas trabajadas igual a 50, bueno, esta función entonces, horas trabajadas va a asumir el valor de 50. Pero en el momento de definir la función, no necesitamos tener el valor de horas trabajadas, porque eso es algo que va a ir variando. Después, cuando llamen a la función, va a asumir valores distintos. No sé si eso respondía a la pregunta. Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Eh, Y sí. después Cami preguntaba Ah, dónde saco los valores de X. Supongo que es cuando estaba graficando que yo me inventaba algunos valores de X. No los van a sacar de ningún lado, a menos que nosotros se los digamos explícitamente. Pero pueden hacer esto como decir, bueno, quiero graficar todos de entre menos 50 y 50, por ejemplo, o algo así. La idea es que le pongan, no sé, un rango bastante amplio como para ver todo el movimiento que pueda tener la gráfica. Pero bueno, si nosotros necesitamos explícitamente algunos valores, se los vamos a decir. Y si no, no importa, pónganlo ustedes como un rango amplio y listo, no hay problema. bien. Y eso creo que eran todas las preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ahora estoy leyendo el chat, así que puedan preguntar por chat o por mic. Y si no hay más dudas, seguimos en lo que ibas a seguir vos, Teo, no sé qué. Sí, nomás el comentario con la cuestión de la práctica está bien, tienen las dos alternativas. Colab, que está mundial, y GeoGebra, que es otra alternativa para que lo puedan usar. Respecto al tema de la unidad 6, que ya sería la unidad nueva, ahí dice unidad 6 teoría, y abajo de eso también es nomás una introducción, ¿no? Es como para introducir en el tema, pero después hay otra bibliografía donde tenés para ampliar, ¿no? Con los ejercicios propuestos, hay un par ahí que nosotros pusimos, y más ejercicio en el PDF de la UNL, que está cargado en la bibliografía, desde la página 175 a la 205 hay ejercicios. Abajo en los tutoriales está cómo construir una función lineal que pasa por dos puntos, la función lineal con la forma mx más b, que esa es la típica. Ahí tienen para jugar. Y abajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tutoriales de cómo determinar la distancia entre dos puntos, la pendiente de la recta, ejemplo de una recta paralela y una perpendicular, graficar mediante la ecuación vectorial, que cuando vean la teoría van a ver que es la ecuación vectorial, ayuda para la resolución de los ejercicios propuestos y ayuda para la resolución con la ecuación paramétrica. Y hay un breve tutorial con otro programita también que es software libre, GNUplot, si lo quieren lo ven, ese no es obligación verlo. Pero los otros sí, de la A al F, les recomiendo que lo vean. Está en YouTube eso también, que les va a ayudar a terminar de comprender el tema de la práctica, de la teoría, perdón, para que el miércoles y el viernes le damos
le damos bien fuerte a las cuestiones de práctica. Con Python sí. En el de teoría está subido el de práctica. O sea, está No, subido ya lo actualicé. Ah, perfecto. ¿Lo querés abrir, Sofi, por la duda, si nos sacamos la duda? Lo actualicé Dale, mientras este estaba... sería Sí. el que estaba mal. Ahí lo abrí. Y Sería... entiendo que la teoría sí está A bien. ver, pasarlo por la duda, sí. La introducción. Bien. Sí, si le dan F5 a la página deberían Sí. verlo. Y por la duda del otro, a ver si está en la práctica, así nos sacamos la Vamos a duda. ver qué es esto, que sería ejercicios propuestos. Sí, es la práctica. Bien. Esto, igual, bueno, ustedes vamos a si hay alguna duda de la teoría de cualquiera de las cosas que hayan leído o visto en los videos, nos pueden preguntar. O sea, los miércoles y viernes va a ser para sacarse dudas de la teoría y para hacerlo. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, estoy contestando. Exactamente. ¿Parece? Y vamos a hacer lo posible, profe. No, pero sí, este parcial es para tomar, es como si vos estás jugando, estás puntero y te viene el último, y jugás de local, y le metés 5 goles. Este parcial es para eso. Este es para levantar el ánimo. Profe, los ejercicios que nos puede llegar a pedir en el parcial es de No. graficar una... No, yo para tener una idea. No, Emilce, no podemos. Es, por ejemplo, de graficar No. una función y decirle cuál es el dominio, dónde corta al eje X, al eje Y, ese estilo. Ese estilo va a ser, y después, Perfecto. y después con lo de la línea recta, qué sé yo. A ver, Sofi, anda un cachito más arriba, ponele, de ese ahí, del PDF que estás viendo ahí. No sé, te dice calcular, no sé, tener diferentes ecuaciones, tener que hallar la pendiente y la ordenada del origen, estudiar la posición relativa de las cuatro, qué sé yo, de las 4 primeras ecuaciones. O sea, gráficamente te vas a dar cuenta. Nos va a pedir la pendiente, vértice, y sí, Pablo, puede ser que le pidamos otra cosa, puede ser que tengas que graficar 4 rectas y te dé un polígono y haya que hallar un perímetro, un área, una superficie, un volumen, no sé, algo. ¿Te parece? Sí, profe. Por eso, este es cuando viene el último de la tabla y viene a jugar de visitante, o sea, sos vos local, le tenés que meter 5 goles este parcial. Este es para levantar el ánimo. Bueno, ¿le quedó alguna duda? Para que lea un chat acá por las dudas. Nos va a pedir la pendiente. No, entonces ya te he respondido. Andrés, te respondí, sí. Y bueno, por el momento no hay más ninguna pregunta. Ya arrancamos 40, terminamos 20. Profe, ¿sabe algo si la semana que viene hay clases? Y sí, si el miércoles y viernes vamos a tener clases. Claro, el lunes no, lunes por las dudas no hay clases. No, el lunes no, miércoles y viernes sí. Pero miércoles sí. Sí. Virtual, o sea, como venimos laburando. Como venimos laburando, sí, no hay problema en ese caso. Los feriados sí, no hay. Aparte tenemos orden de no dar los feriados, pero los otros sí se mantiene la virtualidad. Bueno, ¿queda alguna cosa en el tintero?